ojo porque también quizá veamos una caída de la inflación aquí. Daniel Santacreu, analista en Mercatrading Bolsa. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué datos podemos esperar de inflación de cara a estas dos cifras que vamos a conocer en las próximas horas? Dato de inflación en Alemania y también dato de inflación en Estados Unidos. Vamos a recordar un poco cuáles fueron los datos anteriores. En el caso de Estados Unidos, ya lo hemos dicho, el índice favorito de la Fed anteriormente se situó en el 6,2% y mientras tanto el dato de Alemania del IPC se situó en el anterior dato, ahora en términos anuales, en el 10%, se espera un 10,1%, así que habrá que ver si efectivamente cumple con esas previsiones. ¿Qué esperas tú, Daniel, de estos dos datos? Efectivamente, hoy conoceremos los datos de IPC de Alemania y también de Estados Unidos, pero esperamos unos datos de IPC pues, en línea con lo esperado. Estamos viendo unos repuntes de la inflación muy preocupantes en las bolsas mundiales y todo ello está propiciando que los índices no sigan avanzando en la manera que lo esperamos. En el caso del SP500, como vemos, estamos atendiendo a una sucesión de máximos decrecientes, todo ello golpeado pues, por datos de inflación, oleada de temporada de resultados empresariales, que estamos viendo que hemos visto caídas importantes tanto para Alphabet, Microsoft, Meta, y por tanto todos estos ingredientes están propiciando pues, que los índices no sigan avanzando. Como podemos ver en el SP500, en el gráfico en pantalla, vemos una imposibilidad de recuperar la directriz bajista extendida desde los máximos del pasado mes de enero y, por tanto, estamos viendo cierta debilidad en estos índices. En el caso del Nasdaq 100 también hemos visto una imposibilidad de superar los máximos relativos anteriores en la zona de los 11.680 puntos y, por tanto, pues yo espero que el mercado siga en un entorno bastante complejo, bastante complicado y con caídas adicionales. Yo creo que lo peor no lo hemos visto. Y volviendo al dato de IPC que comentabas, pues yo creo que esta inflación va a ir moderándose paulatinamente. Hemos visto ya esta semana subida del Banco Central Europeo en los tipos en 75 puntos básicos, aunque yo creo que va a ir moderándose esta subida de tipos con el fin de detener la inflación. El Banco de Canadá también esta semana los ha subido en 50 puntos básicos y, por tanto, con el fin de contener esa inflación. Por tanto, yo creo que va a ir moderándose tanto la subida de tipos como esa inflación que comentabas. Bueno, hablabas precisamente del movimiento que han tenido Meta y, por ejemplo, Amazon también en la noche de ayer, en el After Hours, tras presentar resultados, llegó a desplomarse más de un 20% en algunos momentos, pero sí que es cierto que consiguió reducir esa pérdida hasta más o menos el 13%. No sé si consideras que los resultados de Amazon, teniendo en cuenta cómo fueron, sí que es cierto que lo que no gustó al mercado fue el guidance, las previsiones que dio de cara al cuarto trimestre, que bueno, pues por la Navidad pues suele ser la gallina de los huevos de oro, ¿no?, para Amazon. No dio buenas previsiones para entonces y eso es lo que le hizo caer, pero ¿hasta qué punto fue una exageración del mercado, teniendo en cuenta que bueno, las otras métricas quedaron por debajo de expectativas en algunos casos, como pueden ser ingresos, pero tampoco fueron tan malos, entre comillas, si tenemos que ponerles un calificativo como los de Meta? Sí, efectivamente. El mercado, lo que ocurre es que está sobrereaccionando a las noticias que van apareciendo. Las grandes tecnológicas estamos viendo pues, caídas muy importantes, muy severas. Sí que es cierto que los resultados no están en línea con lo esperado, pero como decimos, el mercado está sobrereaccionando de forma negativa a toda esta aparición de resultados empresariales. En el caso de Amazon, pues hemos visto pues, un valor incapaz de recuperar gran parte del terreno perdido. Si nos fijamos en su gráfico, observaremos que hay un retroceso proporcional Fibonacci en la zona de los $122,5. En cuanto ha tocado ese nivel, rápidamente lo ha perdido, no se está fijando en niveles puramente técnicos, el valor pues está siendo golpeado por la apertura de posiciones cortas y ventas masivas. Intentó recuperar desde el pasado mes de junio, desde la zona de los $100, llegó a alcanzar los 147, un nivel de resistencia bastante importante. A partir de ahí, desde el pasado mes de agosto, no deja de caer. Si ampliamos un poquito más el gráfico, veremos ya la apertura de sendos huecos bajistas que invitan a pensar en que Amazon va a seguir retrocediendo
hasta su soporte en torno a la zona de los $102 por acción. Y, por tanto, yo veo una debilidad prácticamente en todas las FANG, todas las tecnológicas, exceptuando el caso de Apple, que, como vemos, yo creo que podría ser uno de los poquísimos, si no el único valor el valor tecnológico que pueda escapar de la debacle bajista que están sufriendo valores como Amazon, hemos visto también Alphabet caer, Microsoft, Meta, en fin, yo creo que Apple podría ser uno de los valores que podrían escapar de todo este entorno negativo, aunque mucho cuidado porque los índices americanos no han recuperado niveles de neutralidad. Podríamos hablar de una recuperación de niveles de neutralidad con un S&P 500 por encima de los 4.150 puntos y un Nasdaq 100 por encima de la zona de los 12.700. Por tanto, mientras esto no ocurra, vemos debilidad en el mercado. Las cuentas de resultados tampoco están saliendo en línea con lo esperado y, por tanto, esto está produciendo caídas masivas, sobre todo en los valores tecnológicos. ¿Cómo ves, Daniel, esa afirmación que hacían algunos expertos de que el suelo ya se ha visto, por lo menos para el corto plazo, en los mercados financieros? ¿Consideras esto o consideras que lo que están sufriendo ahora las tecnológicas va a hacer que la bolsa todavía siga cayendo un poquito más? Sí, si nos centramos en el Nasdaq 100, el principal índice tecnológico, yo creo que lo peor todavía no se ha visto. Necesitamos, como decíamos antes, superar niveles de 12.600, 12.720 puntos para volver a niveles de neutralidad. Eliminaríamos esta tendencial bajista que podemos ver en el gráfico en pantalla, una tendencial que se inicia en diciembre de 2021 y que nos ha llevado a una formación de máximos y mínimos relativos decrecientes. Tenemos una gran subida previa en niveles prepandémicos en la zona de los 6.775 y retrocediendo, trazando el recorrido proporcional Fibonacci, tenemos una zona de soporte en el 61,8% de esta proporcionalidad en los 10.060. Yo creo que sobre todo el Nasdaq tiene muchas más probabilidades de ir a buscar esta zona de los 10.000, 10.100 puntos antes que romper al alza los 12.700. Estamos ante un mercado netamente bajista y todo lo que podamos ver en estos rebotes puntuales, rebotes puramente técnicos, son simplemente eso, rebotes que hay que cogerlos desde el inicio del mismo, puesto que son rebotes bastante breves y nos pueden dejar enganchados. Hay que tener mucho cuidado, mucha cautela y, sobre todo, no sobreexponerse a un mercado como el que estamos viendo en estos momentos, que, como decimos, es bajista. Yo creo que el suelo todavía no se ha visto. Yo creo que tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100 podrían haber recortes adicionales. En el S&P 500 volveríamos, yo creo, que a ver la zona de los 3.500 puntos y por debajo, atención, porque no tenemos ninguna otra parada hasta los 3.200. Como indicábamos al principio de esta entrevista, por encima de 4.200 sí que iniciaríamos ya un camino de recuperación, cambiaríamos de sesgo, de bajista a neutral o neutral alcista, pero en principio lo que estamos viendo son rebotes puntuales dentro y encasillados dentro de una tendencia bajista de fondo. Bueno, parece que está clara tu opinión sobre lo que puede hacer el mercado, pero ya hablando un poquito más de contexto y también comparando la situación con lo que sucedió en el sector tecnológico a principios del siglo XXI, en torno al año 2000, te quería preguntar si consideras que también estamos pinchando una burbuja como se hizo entonces, en torno a los 2000. Sí, yo creo los índices tecnológicos han ido revalorizándose a medida que transcurrían los diferentes ejercicios. Si vemos gráficos de más largo plazo, observamos un incremento, tremendo de los índices, sobre todo el Nasdaq 100, que es el que tenemos ahora mismo en pantalla. Yo creo que una escalada de niveles y de precios muy pocas veces visto, y lo que hemos visto ahora es un pinchazo, como bien decías tú, de la burbuja tecnológica desde prácticamente finales del ejercicio 2021, donde todo parecía que era todos los valores y los índices seguían al alza. Estamos viendo ya unos resultados en las empresas tecnológicas
ya no en línea con lo esperado y, por tanto, pues estamos viendo ya caídas y ajustes de forma más o menos severa en muchos valores grandes tecnológicos que están arrojando los índices a la baja. Y, por tanto, yo creo que estaríamos, pues sí, pinchando una burbuja tecnológica que ha tardado pues años en formarse. Bueno, pues nos queda muy claro. Daniel Santacreu, analista en Mercatrading Bolsa, como siempre, muchísimas gracias. Igualmente, un saludo. Otro para ti, Daniel. Vamos a seguir repasando la actualidad de los mercados y de la economía. Vamos a hablar